Bueno, tenemos muchísimas preguntas. Yo, debido a la hora, les pido a todos que sean concretos y rápidos. Vamos a ir con algún ping-pong de preguntas rápido. Empezamos por Gervasio Piñeiro. Dice: ¿de qué manera podemos evaluar la calidad y composición de la esponja de un suelo que dijiste, Gervasio? Sí. Bueno, sí, hay distintos métodos. No me voy a explayar sobre eso, pero hay métodos, hay modelos. Uno con la textura del suelo puede imaginarse esa capacidad de la esponja, pero hay métodos que existen en los laboratorios y que tal vez no son los comunes, pero se pueden hacer. O sea que se puede medir esa capacidad de esa esponja. Después, el que le interese le puedo dar la bibliografía o digamos, explorar esos métodos, pero se pueden. Bueno, gracias, Gervasio. Concreto, dijiste. Sí, me parece bien. Karina, hay dos que preguntaron: ¿recomienda el uso de yeso agrícola, sulfato de calcio, como acondicionador, como descompactador químico de alguna manera? En el país, cuando hice la recopilación de descompactación, encontré un solo trabajo que tenía adición de yeso. Cuando uno mira la literatura internacional, sugieren como estabilizador de la práctica de descompactación la agregación de yeso. Los trabajos internacionales muestran un efecto positivo. Yo a veces lo pongo en duda en función de que nuestros suelos son ricos en calcios. Entonces me parece que el mecanismo de agregación a partir del calcio está dado, está presente. No puedo, o sea, no soy rotunda en la respuesta. Ok. Ya que estás ahí, Karina, te pregunto. Sí. Si la descompactación tiene un efecto a largo plazo, ¿por qué en el análisis del margen bruto solo tomaste un año? Margen bruto yo no presenté para la Argentina. Es el trabajo internacional, tomaba un año de plazo. Como también el tránsito, controlaba el tránsito y tomaba el efecto de un año, el margen bruto de un año. Nosotros acá, la primera intención fue evaluar cuánto duraba la descompactación. Yo no sé si fui clara, pero en nuestros ensayos, nosotros llevamos adelante el grupo nuestro 12 ensayos de los presentados ahí. Y la realidad es que no trascendió un cultivo el efecto, con lo cual carecíamos de residualidad. Y es más, muchas veces íbamos a evaluar la residualidad y el lote había sido removido para borrar las huellas que había dejado la cosechadora en los descompactados. Entonces, Salto de nuevo a Gervasio. Dice: ¿qué impacto tiene el uso del rastrojo, rollos, pastoreo, sabiendo que la mayor parte en realidad se respira, como vos dijiste? ¿Es positivo o es negativo? ¿Por qué? El tema es que el rastrojo da otro servicio. El rastrojo da el servicio que mostraba el Tato de proteger. Entonces, obviamente si lo comemos perdemos ese servicio, pero sí se respira. Ojo que se respira el carbono. ¿Qué pasa con el nitrógeno de ese rastrojo? Es otra historia, que también la estamos estudiando también con marcadores. Entonces podemos marcar con nitrógeno 15 ese nitrógeno o marcar los otros nutrientes y seguirlos a ver qué pasa. Y la historia es distinta, porque ese rastrojo tenía nitrógeno y ese nitrógeno sigue otro camino. Pero comerlo sería complicado porque tiene otras funciones. Gracias, Gervasio. Karina, de nuevo. Voy con la primera parte primero. Karina explicó las diferencias entre densidad aparente y resistencia a la penetración. ¿Qué es lo que realmente lee la planta? A ver, prefiero la resistencia porque me permite detectar las diferencias más claramente. Tiene un problema que es dependiente de la humedad. Después de mucho tiempo, lo que sugiero es medirla con un contenido cercano a capacidad de campo. Es más sensible y visualiza más las diferencias. Seguimos muchas veces con rutina midiendo densidad aparente porque es muy difícil. O sea, cuando uno publica y cuando uno expresa sus resultados, tiene que aparecer la densidad, pero para nosotros carece de sensibilidad. Prefiero la resistencia, recomiendo su medición con capacidad de campo. Y ahí nos tenemos que referenciar a umbrales internacionales. Acá no tenemos modelos. Una primera intención, tal vez lo puedo hacer, si me da la vida profesional lo puedo hacer. Una primera intención es generar modelos que relacionen las variables físicas con el rendimiento, o sea, como tenemos para fertilidad. Hasta ahora lo intenté con los ensayos de descompactación y demás y no logramos establecer esa relación. Pero si no, la resistencia medida en capacidad de campo nos puede dar una idea del grado de compactación. Para Gervasio, de nuevo, salto a la otra punta de la mesa, se me pusieron lejos en realidad.
tiene que ver con la idea que vos dijiste de la materia orgánica aérea y de raíces. Dice, ¿qué pasa si incorporamos los rastrojos con disco? ¿No estaríamos incorporando la fracción más a la fracción buena de la materia orgánica, como la llamaste vos? Claro, eso fue lo que hicimos siempre. El tema es que cuando incorporamos con disco, aireás también, y además las raíces no solo importa, tienen distinta calidad en realidad que lo aéreo, eso lo medimos también, la relación carbono-nitrógeno en las raíces es distinta de lo de aéreo. Y además la posición en donde están, el contacto con el suelo, son esas dos cosas, su calidad, pero su posición, las que le hacen que se humifique más. Ahora, si damos vuelta e incorporamos lo de arriba hacia abajo, eso ya sabemos que no es lo mismo, porque ahí aireamos, disturbamos, cambiamos un montón de las propiedades del suelo. Entonces eso lo hicimos durante años y aumentó las salidas. Ahora la siembra directa paró las salidas, o sea, es un gran avance. La fertilización pone nitrógeno, ahora lo que tenemos que agregar son energía. Lo que nos falta para mantener el sistema funcionando es energía para mantener los ciclos. Esa energía la aportan las gramíneas muchas veces, energía es biomasa, ¿no? Es enlace carbono-carbono, o la aportan mucho más eficientemente las raíces. Esa es la idea. Salto al Tato. Tato, te toca a vos ahora. ¿Cómo? Hagan el debate público, está bueno. ¿Cómo? Hagan el debate público. Decía que la superficie específica de las raíces también es distinta y toda la zona de la micorriza, eso lo sabemos mucho, los microorganismos, toda la onda de promotores, todas las cosas de mirar los microorganismos del suelo tiene mucha importancia y eso es cierto. Que no es lo mismo dar vuelta. Tato, salto a vos. ¿Multan al agricultor por incumplimiento del plan? ¿Tienen un sistema de penalización? Sí. Las multas verdaderas que todavía... esto es así, está funcionando así. Funciona por faltas acumuladas, ¿no? Cuando comienza el plan y encuentran que están trabajando mucho con identificación satelital para identificar el omiso, que es muy precisa, tremendamente precisa, porque se identifica por índice de verde. Cuando están en la etapa de campo, después de haber pasado la revisión de los planes, si encuentran a un agricultor que no cumple con lo que dijo, si es nada más que por faltas menores, hay apercibimiento. ¿Sí? La próxima vez, esta es amarilla, la próxima va a la roja. La primer multa es una multa que no es fácil pagarla, pero se puede pagar. Cuando va por segunda vez, no se puede pagar, porque excede 7 o 8 veces el valor de la renta. No se puede pagar. Y además, si no la paga el agricultor, que es probable, la tiene que pagar el dueño del campo. Esto está previsto para quien controle sea el dueño del campo, no el agricultor. Está previsto porque en realidad... es un bien que no es nuestro, pero momentáneamente el propietario del campo la tiene en un uso de paso y es el garante por lo que le hagan arriba. Si el dueño del campo deja que se haga lo que quiera, está bien que al final sea más que solidario. Pero sí, si les puedo decir el valor de se los voy a decir porque para eso estamos acá, ¿no? El valor máximo de la multa por plan puede llegar a ser $300.000. Y un plan promedio en Uruguay tiene máximo 158 hectáreas, 160 hectáreas. La media creo que son 132 hectáreas por plan, promedio. Y la multa es al plan, no al campo. Yo puedo tener un campo que tenga 3 planes y estén bien, y uno esté bandideado, el más complicado, y la multa va a ese plan. Para que el Estado haga efectiva la multa, tiene que pasar por jurídica. Entonces entra en el mundo que se va de los agrónomos y los agricultores, pero hay un trabajo que se está haciendo ahora para que haya especialmente tratamiento especial para este tipo de situaciones, donde prácticamente haya una ventana para tratar solamente este tipo de problemas, que no se mezcle con los demás, para que no se eternice el problema. Tato, también para vos, si me prometés una respuesta cortita. Esta es muy importante porque esta es la que duele. Hay varios, te uno varios porque están muchos preocupados con si hay alguna especie de compensación de la renta en función del plan. Como que el plan te obliga a bajar tu rentabilidad. ¿Qué hacemos con eso? No la hay. No la hay y ese es parte del problema. O sea, los agricultores dicen, para hacer esto, pierdo rentabilidad, no lo puedo hacer. Por eso hoy la amenaza más grande es que en algunos casos el agricultor que se le vence el contrato se va. No la hay, pero la va a terminar habiendo. Porque los campos en Uruguay no se van a quedar vacíos. O sea, no se van a quedar vacíos. Y la decisión la tiene que tomar el agricultor que está actual con el dueño del campo. Y el problema que tenemos es que los dueños de los campos están en otro canal, ¿no? Ese es el principal problema. Muy pocos trabajando con los dueños de los campos. Fuiste cortito.
¿El plan de Uruguay contempla la sistematización de los suelos? O sea, Sí, completamente. Yo no hablé del tema ni intervención mecánica, ¿sí? Porque de la charla de Karina, esto se agudiza mucho más, porque además nosotros tenemos los suelos no compactados o con alta resistencia a la penetración. Tenemos suelo con bajo drenaje interno, que es más grave. Los cultivos sí se enteran de la falta de drenaje, porque se acaban los poros por donde circula el agua. Y en realidad, hoy en día, el Uruguay ya pasó por una etapa entre el 70 y el 80 sistematizar cuando se laboreaba. El Banco República no financiaba ningún crédito agropecuario si el suelo no estaba sistematizado, con las curvas a nivel. Y ahora lo que está pasando es que hay un porcentaje bastante grande de los planes que si no tienen sistematización, la primera puede ser intervención para que el agua no escurra, por ponerle barrera. Por ejemplo, sembrar en contra de la pendiente. ¿Sí? Pero el mayor nivel de intervención están con o fajas empastadas que no se están haciendo porque ocupan mucha área, y lo que se está empezando a ver bastante en Uruguay son las terrazas, que ya no son temporarias ni de base ancha, sino terrazas, construcciones de terrazas, que en muchos de los lugares realmente son muy visibles, aparecen por todos lados. Pero sí. Jorge, salto para vos. ¿Qué aporta la industria a la ley? ¿Qué aporta la industria a la ley? Qué pregunta abierta. No, en principio la industria tiene que aportar todo un tema de la trazabilidad ante la AFIP, para que no se inventen facturas en el camino entre los proveedores primarios que somos nosotros y el productor. Esa trazabilidad va a ser todo un trabajo aparte y específico de las empresas. Después, no, el tema es un tema entre los productores y su propia empresa, porque es sobre sus propias ganancias que se da la desgravación impositiva. Jorge, de nuevo, rápido. ¿Qué opina de que la ley sea solo para trigo, maíz, pero no soja? ¿No? Parece que no fue claro. Bueno, originalmente era para todas las producciones agropecuarias. En el debate se van planteando diferentes cosas. Para nosotros, y esto es algo que yo aprendí en los debates de diputados, tenemos visiones en general por un sesgo profesional más prácticas. Es muy difícil saber a dónde terminó el fertilizante. El fosfato monoamónico puede ir a un maíz o ir a la soja, y eso es de muy difícil control. Y poner reglas que después son muy difíciles de controlar termina favoreciendo la doble presentación. Y en ese sentido nosotros, con nuestro tipo de visión profesional, preferimos reglas más fáciles para después que el Estado tenga muchas más herramientas para su cumplimiento. Diputado, su turno. Hay muchos que me preguntan lo siguiente: ¿para cuándo la ley? ¿Para cuándo, joven? ¿Qué falta? ¿Para cuándo? ¿Qué perspectivas? Una acotación a la pregunta anterior. No es que la soja no. Lo que habilita es a que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de hacer una orientación, que eso pueda ser un instrumento de orientación, que lo vimos ahí, cuando veíamos el impacto que teníamos en los gráficos, se termina viendo. No es nada más que un prejuicio hacia la soja, que tiene además su fundamento económico. Hoy la soja está en un periodo de una rentabilidad discutible, digamos. Pero en determinados momentos, aparte esta ley no es eterna. Esto se supone que son 10 años hasta que se rompa la baja propensión y se perciba que la fertilización es un negocio en el mediano y en el largo plazo. En el medio, en algún momento, los sistemas tienen que ser autosustentables en cuanto a la reposición de nutrientes. Y un cultivo que no es capaz
de preservar el recurso y tendrá que modificarse. Un poco lo que dijiste vos hace un ratito. Digo, un año puede no ser rentable, 2 años, pero si en el largo plazo no es rentable la fertilización, quiere decir que nos estamos comiendo el capital. Y acá es muy bueno hacer una analogía. Hoy se está hablando mucho del capital natural. Cuando hablamos de capital natural, la sociedad produciendo puede tomar el interés. Ustedes saben mucho mejor porque son profesionales específicos de la temática, pero la conversión del fósforo indisponible en disponible tiene un tiempo, tiene una rutina y tiene una dinámica que, bueno, va reponiéndose naturalmente, pero si nosotros extraemos más que eso, de algún lado lo tenemos que poner. Y si no lo ponemos, nos estamos comiendo el capital. Entonces, si el suelo por capacidad propia, por tipo de cultivo, lo puede ir proveyendo, bárbaro. Pero los resultados están marcando que no. Entonces, la sociedad en su conjunto, que somos todos nosotros, dice, yo no tomo tanto impuesto porque habilito a que hagan una doble imposición durante un periodo para romper una inercia. Pero después esto es una actividad económica. Si no te da, y empezá a pensar en otro cultivo, en otro sistema, y seguramente va a haber una realineación, como también dijo acá en nuestro colega de la Patria Grande de Uruguay, en términos de que va a venir otro para tratar de generar un sistema que permita, posibilite un uso sustentable. La ley, nosotros aspiramos a que salga este año. Es un año complejo en términos legislativos porque la mayoría pone, digamos, la mitad en diputados, la mitad de los diputados pone en juego su banca. Entonces tiene que ir a explicarle a la sociedad que es bueno que lo reelijan. Entonces, y tiene que mostrar lo que hizo los 4 años anteriores para que pueda lograr esto. Con lo cual, la dinámica del Congreso es más lenta en este año que en otros años. Pero nosotros tenemos confianza, sobre todo en una ley que ha tenido un apoyo, por lo menos en comisión, ha sido unánime. Nos pidieron que hagamos un par de modificaciones que fueron incluidas, la inclusión de los monotributistas, e incluso la posibilidad de la discrecionalidad del Consejo Técnico de orientar el tipo de uso. Pero entendemos que están dadas las condiciones para que este proyecto, en el transcurso de diputados, pretendemos que salga en un breve lapso. Y en senadores tendremos todos que ir a convencerlos. Y en esto, cuando digo todo, es hacer el ejercicio positivo del lobby. El ejercicio de que las entidades agropecuarias, las organizaciones de ingenieros agrónomos, los ámbitos académicos, planteen la importancia de esta norma, lo positivo de esta norma. Cuando hay ese tipo de movimiento, que fue lo que ocurrió en la agricultura familiar, la ley de agricultura probablemente no fue tan difundido, pero quienes están en la materia de la agricultura familiar, es una ley que salió a partir de lo que significó de ponerlo a los diputados, ponerlo a los senadores, en la decisión de decir, está en sus manos la responsabilidad de decir que sí o que no. Y esto ocurrió y dijeron que sí, y salió por unanimidad en diputados y salió por unanimidad en senadores la ley de agricultura familiar. Y nosotros aspiramos a que salva a algunos que son anticapitalistas, digamos, que son 3. El resto estimamos que hay un espacio como para que apoyen definitivamente una norma como esta. Gracias, Luis. Hay muchos que están preocupados también en el control de la aplicación. ¿Quién controlará que el fertilizante sea usado en el cultivo propuesto? ¿Cómo se audita, cómo se controla eso? ¿O a Basi o al diputado? Dale, pero vos lo explicás. Mejor el tema de la trazabilidad de que sí, se presenta el plan, se presentan después las facturas que tienen que ver con el plan, se presentan en las provincias que tienen colegios de ingenieros y tienen bien la ley, se presentan las recetas agronómicas de esas hectáreas para apoyar ese plan. Y después la posibilidad es una reventa de ese fertilizante que no se utilizó para la sementera. La verdad que lo vemos poco. Hoy toda la facturación nuestra, de las empresas que generamos el fertilizante, es una facturación electrónica en línea con la FIP.
entendemos que las posibilidades de escape del sistema son pocas. Sí, vamos a tener el lío en algún momento que tiene Tato en Uruguay. Bueno, hice el plan y ahora tengo el plan, pero cambiaron las cosas, ¿cómo hago? Bueno, por lo menos vamos a tener un ingeniero agrónomo en cada mesa de decisión, discutiendo, siendo responsable, en ese sentido la responsabilidad de los ingenieros agrónomos, y si en algún momento esto baja a leyes provinciales y entran los colegios, yo creo que es vital y es una oportunidad que no debemos perder, para ser éticos y controlar que los planes que decimos que son sustentables sean sustentables. Y entonces, desde el punto de vista contable hay mucho control porque hay toda una trazabilidad. Desde el punto de vista de las prácticas, el principal controlador tiene que ser el que firma las recetas agronómicas y el que firma el plan. Ya no es el contador, sino el agrónomo. Y en ese sentido nos pasa la responsabilidad a nosotros y esperemos estar a la altura. También, Jorge, te pregunto a vos, ¿se va a tener en cuenta una compensación extra a aquellos fertilizantes con tecnologías amigables con el ambiente? Quiero decir, ¿es lo mismo cualquier fertilizante para la ley o no? Sí, ha sido un debate y está considerado positivamente. Sí, el caso de lo que es el fertilizantes orgánicos, productos, digamos, de fermentaciones y demás también están incluidos. Siempre que tenga, digamos, un canal comercial habilitado correctamente por SENASA y que esté dentro de los productos habilitados para el uso y que esté, de nuevo, recomendado por ingeniero agrónomo o profesión habilitada para la emisión de requerimiento de fertilización. Pero en realidad son los ingenieros agrónomos, forestales, digamos, son profesionales los que tienen que poner, que en definitiva algunos, defiendo al gremio, ¿no? Algunos lo ponen como que es un condicionamiento corporativo. Yo le digo que el tipo que pone un gancho está poniendo en riesgo su título, su habilitación. Por lo tanto, es fundamental el ejercicio responsable de esa firma cuando hace una receta. Diputado, también, esta ley a lo mejor estimula seguramente el uso de fertilizantes. Y el estímulo a las gramíneas, dice, no debería ser acompañado por la liberación de los ROEs, sino ¿qué hacemos con el exceso de oferta? Bueno, haremos otra ley para analizar. La verdad que este es para un debate largo respecto a cómo se gestiona el comercio exterior, cómo se habilitan la cupificación o no, los gravámenes a la exportación o no. De lo que estoy seguro es que esta ley es independiente de ese debate, porque ese debate es un debate en el que no va a haber unanimidad de criterios, y si tratamos de resolver todo eso o ponernos de acuerdo, probablemente no lo alcancemos, y esto es a nuestro criterio una necesidad imprescindible en el corto plazo. Estuvo bueno que estuviera el Tato antes para que no solo habláramos de la ley de fertilizantes, sino de la ley de conservación y uso del suelo. Diputado, última pregunta. ¿Qué dificultades se presentan para que haya de una vez por todas una ley de conservación y uso de suelos en Argentina que funcione? Qué lindo, me gusta. La verdad que hay muchos intereses y hay una propensión a que el Estado no regule. Desde el Código Civil de Vélez Sarsfield, en el que el propietario de la tierra podía literalmente destruir el recurso, estaba habilitado no a conservar como lo plantea la Ley General del Ambiente, sino que podía hacer lo que quería. Hay una tradición a que las regulaciones son del alambrado para afuera. A una industria sí se la puede regular, que no emita, si emite más de tal porcentaje de tal o cual elemento, hay que clausurarla, pero del alambrado para adentro somos nosotros los que decidimos. Y la verdad es que el hacer una mala práctica significa que pueda generarse una cárcava y esa cárcava afectar al lote que está más abajo en términos de lo que impacta
entre privados. Pero además, desde el punto de vista de lo que significa la preservación de un bien social, de gestión privada, que es un poco lo que hacía argumentar Tato, de lo que decía Tato hace un instante, es una responsabilidad que nosotros tenemos que discutir. Y están los que promueven leyes de promoción de la conservación de suelos, y estamos los que entendemos que hay una responsabilidad de quien usa el suelo de definir la línea de base ambiental y que a partir de ese nivel para abajo no puede decaer. Y en este sentido, si me permitís, me explayo un poquito y les comento cuál es mi idea, que no es aceptada genéricamente. El tipo de prácticas, el uso de las rastras, el uso del arado de disco, que eran recomendados oficialmente, en muchos casos generó una pérdida de estructura, quema de materia orgánica, etcétera, etcétera. Y cuando uno agarra un mapa de suelos de INTA, define que hay determinadas series con determinadas aptitudes agronómicas que técnicamente serían la media para esa serie. Yo entiendo que cuando uno tiene que presentar el estado actual, la línea de base, tendrá que compararse con la serie. Si uno está igual o por encima de la serie, es problema de uno ver cómo lo preserva. Si está por debajo, tendrá que hacer una denuncia de que su suelo, aún perteneciendo a una serie X, sus 4, 5 indicadores de la capacidad productiva de ese suelo están por debajo. Materia orgánica, nutrientes, determinado capacidad de infiltración, etcétera, etcétera. Cada serie tendrá esos indicadores que determinen cuál es la línea de base de la cual parte uno. El usuario es responsable de que no caiga. Si yo voy a hacer una práctica agronómica que me disminuye esa capacidad, tengo que hacerme responsable patrimonialmente. Y en esto coincido con Tato. La responsabilidad patrimonial no es exclusiva ni excluyente del que usa, sino básicamente del propietario, que es el responsable de garantizar, de velar por los intereses de la comunidad en la preservación del recurso. A partir de ahí se puede generar un mecanismo de promoción para la recuperación, mejora, para lograr niveles que posibiliten mejorar la potencialidad o la capacidad real de uso de un suelo. Y ahí sí el Estado tiene que intervenir con medidas como la ley de fertilizantes, donde hace un sacrificio de no cobrar un impuesto, como es el impuesto a la ganancia, en igual medida de lo que significó el costo del fertilizante, pero porque sabe que el capital natural, que es patrimonio nacional, va a mejorar. Quizás deja de recibir una renta por acá, pero ese suelo tiene un mayor valor, por ahí no medible estrictamente en el corto plazo en valor, pero sí cuando uno va y mide la potencialidad que va a ir teniendo en términos de rendimiento, mejora el capital natural. Entonces, esa ley que uno propone para el debate tiene responsabilidad sobre la línea de base, de la línea de base para abajo es del propietario o del usuario solidario con el propietario. De la línea de base para arriba, estímulo. Y hay otros que solo pretenden el estímulo. Y la verdad es que para nosotros nos quedamos cortos porque sigue quedando a la buena o mala disposición hacer una práctica y a que no haya castigo si la práctica se realiza mal y el conjunto de los argentinos perdemos ese patrimonio. Y por eso entendemos que los planes tienen que, y yo adhiero muchísimo a la ley uruguaya, nos parece que tiene que haber una responsabilidad civil por parte del ingeniero agrónomo o de la profesión que eventualmente esté en condiciones de habilitar un plan de rotación de cultivos, de prácticas para la no pérdida del suelo por erosión, del manejo de cuencas, etcétera, etcétera. Y tiene que haber una responsabilidad en la ejecución por parte del usuario o el propietario. Y eso tiene que tener, como repito, habiendo considerado lo que ha sido
el uso y la práctica hasta el momento de la definición de la línea de base, uno puede aceptar que esté por debajo, que tenga piso arado, pérdida de nutrientes, de carcas o lo que fuera. A partir de ahí no más. Y a partir de ahí el Estado pueda promover la mejora de eso. Esto es el porqué entendemos que hay que abrir este debate, porque no va a ser sencillo. Hay proyectos que tienen, digamos, estas dos visiones, incluso al interior de nuestra propia bancada. Digo, no es que esto lo dice una bancada y la otra dice lo contrario. Acá hay posiciones en que entienden que no se puede ser tan intervencionista. Lo de Uruguay es muy intervencionista y algunos se asustan con ese modelo intervencionista. Los que somos más técnicos nos parece que tiene una razonabilidad más que aceptable. Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias a todos los oradores y a todos los que hicieron el esfuerzo de quedarse. 8:30, por favor, mañana en punto empezamos otra vez la jornada.